sería una subida aproximada de un 37%. Obviamente si compramos más abajo, pues el porcentaje claramente va a subir. Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo imperdible, un vídeo que seguro que os va a gustar. Son 5 acciones que empiezo a acumular desde hoy para el mediano y largo plazo. Estas no son ideas, son oportunidades sólidas respaldadas por tendencias que podrían transformar tu portafolio. Quédate hasta el final para descubrir cada acción, mi estrategia de compras, cómo aprovecharlas y alguna sorpresa más. Si te gusta el contenido, no dudes en suscribirte, activar la campana y dejarme un comentario con tu acción favorita para invertir. Ahora sí, mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, mago, antes de empezar a ver esas 5 compañías, vamos a entrar un poquito en contexto. Vemos que el SP500 se encuentra prácticamente en máximos históricos y una vez que teste ese nivel es probable tener algún tipo de retroceso. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta antes de empezar a acumular cualquier tipo de compañía, ¿vale? Entonces, mucho ojo, sí que se encuentra prácticamente en los máximos históricos, sería una subida en torno, no llega ni al 1%, ¿vale? Una vez que testeamos esos máximos históricos, es probable tener algún tipo de retroceso. Igualmente el Nasdaq 100 ya el día de ayer testeó máximos históricos y es probable tener algún tipo de retroceso, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, como son compañías para invertir a mediano y largo plazo, vamos a empezar a acumular desde el día de hoy, así que tenemos que tener en cuenta que van a haber varias zonas de compra. Vamos con la primera compañía para no perder más tiempo. En este caso es CT Charter Communication. Vamos a un gráfico mensual. Compañía claramente alcista. Obviamente ha tenido un gran movimiento a la baja. Aquí hay una zona de soporte importante, mirar, ¿vale? Y luego tenemos la manipulación de ese mínimo, ¿vale? Un movimiento muy interesante, manipulando toda la zona de soporte, y luego podemos ver como claramente el precio está creando nuevamente mínimos crecientes, ¿vale? Vamos a bajar de temporalidad, un gráfico semanal para ajustar un poquito más la directriz. Mínimos crecientes, máximos decrecientes, mirar cómo el precio ha roto lo que sería esa consolidación triangular. Tenemos una superación del máximo anterior, todo esto era la directriz, ¿vale? Y esto es la directriz de los mínimos crecientes. Tenemos la ruptura al alza, vemos claramente un máximo más alto, aquí. Si trazamos Fibo del último movimiento, podemos ver como la vela de la semana pasada, que fue cuando yo empezaba a acumular, empecé a acumular esta semana, pero teniendo en cuenta la vela de la semana pasada, cierra justamente entre el nivel 50 y el 61, haciendo pullback en esta directriz rota, ¿vale? Esto era una zona claramente de resistencia y el precio lo ha utilizado muy bien de soporte. Entonces, si agarramos la altura de este triángulo en consolidación, lo proyectamos en la ruptura, nos va a dar una zona objetivo, más o menos venir a buscar los $600, ¿vale? Vamos a ver si en el pasado tenemos algún máximo relevante por aquí. Bueno, cuadran más o menos con una zona de confluencia, con una zona anterior de soporte. Bueno, es una zona importante, así que ese sería un objetivo muy que interesante. Y luego ya tendríamos obviamente la zona de los máximos históricos, está bastante alejada de esos máximos históricos, pero nos vamos a centrar en el objetivo del triángulo, que desde donde se encuentra el precio ahora mismo sería una subida en torno al 48%, ¿vale? Luego ya si vamos a buscar los máximos históricos, porque la compañía continúa subiendo, sería una subida prácticamente del 100%, ¿vale? Pero el objetivo en torno al 48-50%, más o menos $195 por acción. Y en un gráfico diario podemos ver cómo
ya empieza a subir, ya mismo ataca lo que sería el máximo anterior y ya tenemos la ruptura de la directriz en el retroceso, ¿vale? La vela del día de ayer ya nos marcaba la ruptura, por lo tanto es muy buena oportunidad para empezar a acumular esta compañía. Vamos con la segunda, en este caso es Berkshire Hathaway. Vamos a ver. Vamos con el gráfico mensual. Estructura de largo plazo claramente alcista. Vamos a bajar un gráfico semanal. Por aquí el precio está testeando una directriz, la verdad, que bastante interesante. Mirar justamente al tick. Se puede esperar a la confirmación semanal, ¿vale? Que quedan 2 días. Pero del último impulso vemos que el precio se encuentra por la zona en torno al 38%. En un gráfico diario podemos ver como la directriz de los máximos decrecientes con el cierre diario del día de ayer ya ha quedado rota, ¿vale? Ya la empezó ahí a romper el día lunes, pero ya el día martes ya tenemos la ruptura total. Tenemos cierres por encima del máximo anterior, ¿vale? Ese es el máximo más bajo. Vemos como el cierre del día de ayer es por encima, por lo tanto muy buena señal, y pensamos que el precio debería como mínimo de venir a buscar la zona de máximos históricos, la zona de los 542 dólares, desde donde se encuentra el precio ahora. Vemos que ya el día de hoy abre con un pequeño gap al alza, pero desde el cierre del día de ayer aquí tenemos una subida aproximada de un 10%, ¿vale? Vemos como la media móvil de 200 sesiones gráfico diario la utiliza muy bien como zona de soporte. Mirar aquí, cada vez que el precio testea esa media móvil, si nos vamos al pasado, mirar, aquí tenemos un toque, soporte, luego aquí también rebota un poco, luego resistencia, ¿vale? Luego tenemos ruptura pullback, también soporte, dilatando un poquito, aquí prácticamente al tick, luego tenemos otro testeo en la misma media móvil. Veis que esa media móvil es bastante relevante y justamente el precio la habría testeado y ha tenido un movimiento de rebote alcista. Por lo tanto pensamos que Berkshire Hathaway debería de empezar a subir, y el cierre diario del día de ayer es súper relevante. Para aquellos que sean un poquito más exigentes, pueden esperar el cierre semanal que deje una vela envolvente, ¿vale? No tiene sobrecompra, estocástico ya intentándose cruzar al alza, y en un gráfico en diario el estocástico se encuentra en una fase acumulativa en sobreventa, cruzado ya al alza, ¿vale? Por lo tanto, Berkshire Hathaway la verdad que tiene muy buena proyección, en torno al 10%, solamente para venir a buscar el máximo histórico. Vamos con la tercera compañía, conocidas por todos. Vamos con Salesforce, gráfico mensual, estructura largo plazo claramente alcista. Vemos que el precio ahora se encuentra en una directriz, o habría testeado una directriz de mínimos crecientes, ¿vale? Aquí lo podemos ver, esta directriz. Luego tenemos toda la parte alta. Vamos a agarrar esto de aquí. Y bueno, es como si el precio se estuviera moviendo, ¿no?, dentro de un canal alcista. Cualquier testeo en la parte baja, una oportunidad de compra. Vemos la media móvil 200 sesiones gráfico semanal, muy buena oportunidad. Y ahora tenemos un claro movimiento alcista, un retroceso. Pensamos que el precio debería de continuar subiendo, como mínimo a testear estas zonas de aquí, estos máximos históricos, ¿vale? Como mínimo hasta los 367, 369 podríamos tener un buen objetivo. En un gráfico diario podemos ver claramente el cambio de estructura. El precio, tenemos un máximo creciente, ¿vale? Los mínimos son crecientes. Trazamos el FIBO del último impulso y podemos ver como claramente el precio por la zona del 38-50% está dejando muy buenas confirmaciones de compra, ¿vale? Por aquí tenemos una vela martillo con liquidación de mínimos, luego subió un poquito, luego volvió, alguna vela envolvente, alguna vela de indecisión. Finalmente la vela del día de ayer, lo bueno que tiene es que rompe la directriz de los máximos decrecientes en el retroceso, ¿vale? Por lo tanto pensamos que el precio desde ahí debería de continuar subiendo. Se encuentra en muy buena zona de compra, de hecho yo he comprado, he colocado ya una orden de compra el día de hoy. Sí que es verdad que por aquí tenemos una zona de resistencia que serían los máximos anteriores, pero vamos a ir a buscar, como digo, ese máximo de los 367, ¿vale? Entonces, desde donde se encuentra el precio ahora, primer objetivo
un 10%, media móvil de 200 sesiones, máximo anterior, pero como digo, vamos a ir a buscar ese objetivo y ahí podríamos tener una subida en torno al 35%, la verdad que muy interesante. Obviamente el precio puede continuar subiendo más a venir a testear justamente la directriz de los máximos crecientes, ¿vale? Depende de cómo suba de vertical, pues podremos ir jugando un poquito, pero como digo, el primer objetivo van a ser los 368, 369 dólares. Vamos con la cuarta compañía, Eli Lilly, gráfico mensual, podemos ver la estructura claramente alcista. Vamos a trazar el FIBO del último impulso, que sería claramente de aquí. Vemos como el precio, la zona del nivel 61, que es lo mínimo que esperamos nosotros para retroceso, lo está convirtiendo muy bien en soporte, sinceramente. Y luego en un gráfico semanal podemos ver que sí, aquí creó una consolidación, tenemos máximos decrecientes, por lo tanto tenemos ya un objetivo alcista por cumplir, ¿vale? Es como si el precio hubiera creado aquí tipo triángulo, ruptura al alza. Si medimos la altura y la proyectamos en la ruptura, nos da una zona objetivo, más o menos habría a buscar los 1040, 1050 dólares. Y luego sí que es verdad que tenemos por aquí una directriz de máximos decrecientes, ¿vale? Si en algún momento acaba por romper esta directriz al alza, pues sería una señal súper positiva. ¿Dónde nos vamos a centrar? Bueno, vamos a marcar el nivel 61, que es lo mínimo que esperamos. Obviamente el precio puede venir a la zona del 38-50%, pero lo ha intentado varias veces y no ha podido. ¿Qué podemos ver aquí? Pues que tenemos un nuevo cambio de estructura. Aquí tenemos un máximo, este máximo supera el anterior, por lo tanto volvemos a tener máximos crecientes, eso es súper positivo. Y luego podemos ver cómo tenemos mínimos crecientes, ¿no? Aquí había una zona clara de resistencia, todo esto de aquí, el precio lo ha convertido muy bien en soporte. Si trazamos FIBO de este movimiento alcista, vamos a ver que el precio ha venido a testar la zona del 38-50%. Sí que es verdad que la vela que dejó antes de ayer pues fue una vela con bastante indecisión, pero la vela del día de ayer es una vela bastante buena. Por lo tanto yo pienso, o en mi caso, no pienso que Eli Lilly debería de venir a buscar nuevamente la directriz de los máximos decrecientes. Sería más o menos un target número 3 de la extensión del FIBO, más o menos por los 900 dólares. Y por aquí ve un máximo anterior que el precio pues podría venir a liquidar, luego tener algún movimiento bajista o incluso romper al alza, y por ahí podríamos tener un objetivo, la verdad, que bastante importante ya de cara a largo plazo. Pero este sería el objetivo que yo buscaría en Eli Lilly. Desde donde se encuentra el precio ahora, a venir a buscar más o menos los 900 dólares, pues podríamos tener una subida en torno al 15-16%, que la verdad que está súper bien, ¿vale? Por lo tanto, Eli Lilly, después de haber tenido un cambio de estructura de máximos crecientes y mínimos crecientes, el movimiento alcista pienso que sería lo más probable. Vamos a pasar por la quinta y última compañía, en este caso Chipotle, gráfico mensual, podemos ver que la estructura a largo plazo es claramente alcista. Por aquí sí que tenemos una directriz de largo plazo, el precio casi vino a testear, pero si agarramos este mínimo de aquí, pues vemos que claramente es una zona de soporte importante, que el precio hace un par de meses pues dejó un pullback, ¿no? a esa directriz. ¿Qué podemos ver? Una vela mensual muy interesante. La vela del mes pasado no lo es tanto, pero a 5 días del cierre mensual, Chipotle está dejando muy buena vela de compra, ¿vale? Bajamos ahora sí a un gráfico semanal. Aquí tenemos unos máximos decrecientes, por lo tanto esa sería una posible zona objetivo. Y luego podemos ver cómo el precio llevaba muchas semanas creando una consolidación lateral. Si bajamos a un gráfico diario para detectar bien la estructura, podemos ver cómo claramente aquí hay mínimos crecientes, una directriz, cualquier testeo en esa directriz pues va a ser una oportunidad de compra. Y luego podemos ver cómo aquí había una zona de resistencia, ¿no? Todo esto, zona de resistencia, ¿vale? Aquí el precio tuvo un intento de ruptura, finalmente lo cerró abajo, luego una vela prácticamente envolvente, un retroceso nuevamente a la directriz de mínimos crecientes,
y el precio el día de antes de ayer, el día lunes, ya rompió lo que sería la zona de resistencia, pero justamente el día de ayer tuvimos cierres por encima de este máximo, que sí que era un máximo, la verdad, que bastante relevante. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es toda esta zona que anteriormente fue resistencia. Veremos si el precio viene, hace pullback, la convierte en soporte, por lo tanto eso sería una muy buena zona de compra. Obviamente la directriz de los mínimos crecientes también va a ser una oportunidad de compra, y prácticamente donde se encuentra el precio ahora, pues también podríamos intentar comprar. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos retroceso y luego no lo hace, ¿vale? Entonces lo óptimo sería esperar un retroceso a esta zona de soporte, pero a veces no lo hace. Objetivo: agarramos la altura de esta consolidación, de este triángulo, lo proyectamos en la ruptura y nos va a dar una zona objetivo en torno a los 61.65, que prácticamente yo pienso que va a haber, depende de cómo suba de vertical, va a venir a testear esta directriz de los máximos decrecientes, ¿vale? Por lo tanto, podríamos tener ahí varios objetivos alcistas, pero muy relevantes. Entonces nada, desde donde se encuentra el cierre del día de ayer, esto sí que está abriendo con un pequeño gap a la baja en la preapertura, pero bueno, desde aquí, desde el cierre diario, sería una subida en torno al 12%. Si se puede subir hasta la directriz, sería una subida en torno al 15%. Si compramos justamente en la zona de soporte, ahí sí que podríamos tener una subida prácticamente del 20%, ¿vale? Un pullback a esa zona para comprar, hasta ahí sería lo ideal, pero como digo, muchas veces esperamos retroceso y luego no lo hace. Entonces comprar un poquito aquí y luego comprar otro poco abajo, yo creo que sería lo mejor, ¿vale? Iba a decir lo más mejor, pero no, sería lo mejor, ¿vale? Partir un poquito la entrada en dos oportunidades de compra. Y vamos con las dos compañías extra que os voy a traer el día de hoy. Una es TPR, Tapestry, ¿vale? Estas ya son un poquito más especulativas. Podemos ver en un gráfico mensual que claramente la estructura es alcista. Obviamente por aquí tuvo varios o grandes caídas, ¿vale? Pero nos vamos a centrar tras la ruptura de esta directriz de máximos decrecientes. Vemos como el precio no ha dejado de subir, ¿vale? Vamos a un gráfico semanal. Podemos ver como claramente el precio aquí ha creado una consolidación tipo triangular, mínimos crecientes, máximos decrecientes. La vela de la semana pasada ya rompió la directriz, por lo tanto ya nos dejó una confirmación de compra muy interesante. Si agarramos la altura del triángulo y lo proyectamos en la ruptura, mira como el objetivo prácticamente venía a buscar los $120. Sí que lleva un poquito ya de subida, ¿vale? La vela del día de ayer pues tiene una ruptura, no, un gap de escape de esta pequeña zona de resistencia. Eso es súper relevante, ¿vale? Aquí podemos intentar comprar ya al precio de apertura del día de hoy, o esperar un pequeño retroceso si es que lo hace, y esta zona que anteriormente fue resistencia, si la convierte en soporte, pues también podemos tener una oportunidad de compra. Luego tenemos unos mínimos crecientes, eso ya sería un retroceso mayor, pero en principio, bueno, yo marco todas las zonas y luego es cuestión de darle seguimiento, ¿vale? También puedo hacer pullback en esta directriz rota, entonces hay varias zonas de compra. El objetivo, los 120. Desde donde se encuentra el precio el día de hoy o el día de ayer al cierre, ahí sería una subida aproximada de un 37%. Obviamente si compramos más abajo, pues el porcentaje claramente va a subir, pero nos centramos en el cierre diario del día de ayer y el objetivo del triángulo hasta los $120, una subida del 37%. Y la última compañía también como extra, como bonus, sería TKO Group. Vamos a un gráfico mensual, podemos ver cómo esta compañía claramente la estructura es alcista del mediano a largo plazo. Vemos como las velas mensuales también son bastante positivas. La vela del mes pasado parecía una vela de rechazo, pero este mes, mirad, está dejando una nueva vela envolvente, y nos vamos a centrar en la estructura que está creando el precio en esta parte alta. Entonces bajamos a un gráfico semanal, por aquí podemos trazar una directriz,
de mínimos crecientes. Cualquier texto en esa directriz obviamente va a ser una oportunidad de compra siempre y cuando deje confirmación. Y vamos a ir a un gráfico diario. Aquí teníamos la primera ruptura de la directriz, ¿vale? Impulso, luego otro retroceso y el precio parece que continúa subiendo. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Pues que aquí había una zona claramente de resistencia y aquí había una zona claramente de soporte. Lo vemos, el triángulo. Vamos a agarrar ese mínimo también. Vamos a agarrar este máximo. Hace un par de días, de hecho la semana pasada, perdón, igual que con la compañía que hemos visto anterior, tenemos la ruptura del triángulo con la vela semanal, ruptura del máximo anterior, por lo tanto empezamos nuevamente a tener máximos crecientes, mínimos crecientes desde siempre, y el objetivo, vamos a agarrar la altura de este triángulo y lo vamos a proyectar en la ruptura, ¿vale? Eso nos va a dar una zona objetivo en torno a los 210, 212 dólares, que desde donde se encuentra el cierre del día de ayer, que fue un cierre bastante positivo, mirad que es una subida en torno al 20%, ¿vale? Obviamente se puede comprar a la apertura del día de hoy o esperar un pequeño retroceso, pero en principio el retroceso ya lo habría hecho, ¿vale? Si trazamos FIBO del último impulso, vemos como el precio aquí el día lunes testeó el nivel 61 y desde ahí el precio dejó una vela martillo y la vela del día de ayer también es una vela bastante alcista. Yo voy a marcar las zonas de compra a la apertura del día de hoy, o si finalmente hace un retroceso, quizá la zona del 50%. Estas serían mis dos zonas de compra, ¿vale? Al ser un poquito más especulativa quizá esta compañía que no se conoce tanto, podríamos colocar el stop por debajo de los mínimos por si finalmente el precio no sube y cae, porque en este mundo de las inversiones todo puede pasar, al menos cerrar la posición con la mínima pérdida posible, ¿vale? Pero en principio, estructura claramente alcista, el objetivo está bastante interesante, una subida más o menos del 20%. Obviamente, todas estas compañías que se encuentran en buena zona de compra, técnicamente habría que contrarrestar también un poquito con análisis fundamental, ¿vale? Que mínimo mirar los beneficios, las ventas y aquellos parámetros más relevantes y más importantes de una compañía. Así que nada más, magos, vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Recordad que si os gustan este tipo de análisis, siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo dejáis en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda, y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.